José Baraja. Y ahí en el batallón me llamaban el delineante, porque yo era el que distribuía el personal en el trabajo. Porque vino un ingeniero, uno de los mandos de ingenieros, y fue el que me enseñó a trazar la carretera y distribuir el personal en el trabajo. Así que si alguno es del batallón, tiene que acordarse de mí. Cuando tenía 20 años, estalló la guerra y me fui voluntario a defender la República, que es lo que entonces luchábamos toda la juventud. Y cuando terminó la guerra, pues me llevaron a un campo de concentración a Rota, Cádiz, y de allí se organizaron unos batallones y al mío nos llevaron a Igar, a un pueblo de Navarra, a hacer una carretera que salía de Igar a otro pueblo más cercano. Pero yo creo que los primeros, yo creo que eran los más malos que tenía Franco, y los mandó a los campos, a los batallones de trabajadores, para que no hicieran trabajar allí a la fuerza, a palo. Tantas cosas tienen que recordar poco a poco de lo que no hicieron. Hicieron lo que quisieron con nosotros, porque nos mandaron los sargentos más malos que tenía Franco. Querían matarnos de hambre y de frío. El frío, lo que pasamos en Igar fue porque llegamos en lo peor del invierno. Y allí nos helábamos de frío. Y cayó un nevazo, que entonces nos llevaron al pueblo de Igar y nos metieron en las cuadras con los caballos. Al meternos en las cuadras con la calor, nos salió una piojera que no podíamos aguantar, porque no nos dejamos salir. En la puerta de la cuadra había una escolta, un refusil, y allí no podíamos salir de la cuadra. Y entonces nos salió una piojera que no podíamos aguantar. Y entonces le dijimos al teniente que por favor que nos llevara a la nieve, porque allí no podíamos estar. Y entonces nos llevó otra vez arriba a la montaña, en Igar, y allí pues estuvimos pues, hasta que se quitó el nevazo que había. Dormíamos en la chabola que teníamos, y las chabolas que teníamos eran una cama arriba y otra abajo. El que estaba arriba tocaba con el techo y se helaba de frío. Y todo lo que podíamos, toda la ropa que podíamos los de abajo, se las dábamos para que se la echaran encima. Allí el hambre, allí no comíamos. Allí pasamos desde el campamento a Igar, y pasamos por una vega que había de remolacha, y todas las hojas que podíamos coger, las cogíamos y las comíamos.
y si cogíamos la remolacha entera, mucho mejor. Comíamos la remolacha, la hoja y toda la hierba que pillamos. Chupábamos la hierba y si a la que estaba dulce, aquella la cogíamos y nos la llevábamos, porque no había otra cosa. Los sargentos y el teniente que había, toda la comida que teníamos, se la llevaban al pueblo y la vendían. Allí no nos dejaban nada. Como no teníamos agua, ni podíamos salir a lavarnos, ni podía hacer nada, un día fue un teniente a visitarnos y así que nos vio la cara de mierda que teníamos y la ropa tan sucia que teníamos, nos dijeron que hacían esta gente para que no les lavara. Entonces dio la orden de que nos fuéramos al río, nos llevaron al río, nos hicieron empelotarnos, quitarnos toda la ropa y nos metieron en el río con un frío que hacía y así nos lavábamos. Y ya todas las semanas nos hacían que fuéramos al río a lavarnos, porque de otra manera no teníamos otra cosa. Me acuerdo de un chaval que estando trabajando había allí, pasaba por el río y con el hambre que teníamos dice, yo voy a ver si compro un pan al pueblo. Y se fue por todo el río abajo y llegó al pueblo y compró el pan. Pero cuando vino una escolta, se dio cuenta y le cogió el pan, se lo quitó y le pegó una paliza. Oh. A este chaval lo cogieron y le colgaron una piedra en la espalda. Muchos murieron. Un paisano mío, Francisco Venezuela, cayó enfermo y allí el que caía enfermo no lo llevaban al hospital. Allí lo decían hasta que veían que se iba a morir. Entonces lo llevaban al hospital a Pamplona. A mi paisano lo llevaron a Pamplona y viendo que se moría, entonces lo llevaron a mi pueblo. Y al otro día se murió. Fernando Venezuela. Chavo, tío. Allí estábamos cerca de la frontera de Francia y nos decían que podíamos irnos. Pero se fue uno y no volvió más. No sabemos lo que pasó. Y ya cogimos miedo y no queríamos escaparnos. Aguantamos allí todo lo que hicieron con nosotros. Lo único que me acuerdo es de un cura que había allí en Igal, que para que serían muy mala persona, porque allí nos caíamos de hambre en la puerta de la iglesia. Y no fue nunca a salir a ver lo que pasaba, a ver lo que nos pasaba. Nunca se opuso a nada de lo que estaban haciendo con nosotros. Nos llevaban a la puerta de la iglesia, que ahora cuando estuvimos vi la puerta de la iglesia, y entrábamos unos pocos, porque allí nos cogíamos todo el batallón, claro, y nos quedábamos en la puerta. Hacía un sol, y nos daba un sol allí que nos moríamos y caían, muchos caían al suelo allí. Pues cuando nos llevaron a Andalucía, había un chaval a ver que no era simpático.
a mí me hicieron como encargado allí y me lo llevé de ayudante conmigo, para que me llevaban las herramientas y eso. Y un día se metió en la chabola de los escortas que llevamos y cogió un fusil y se pegó un tiro y se mató. Dejó una carta escrita diciendo que no quería sufrir más y que se iba. No sé si era ¿de qué pueblo? Yo me acordaba casi del pueblo, pero no me acuerdo ahora del pueblo, que era el chico. Oh, Dios, qué lástima. Qué chaval. Estos homenajes que están dando ahora, pues tú, da vida a todo lo que pasamos nosotros en aquella época, aquella juventud que teníamos y nos hicieron polvo. Muchos murieron. Y así pasamos todo el tiempo que tuvimos en Liga, pasando mucha hambre y muchas penalidades, mucho. Quisiera que alguno de los que estuvieran conmigo, que vivieran y se recordaran, como yo me acuerdo, Sí que se acuerdan de ello. de todo lo que pasamos en Igar, en esa carretera dichosa. Porque yo allí hice mucho por ellos. Todo el trabajo que podía quitarles, se lo quitaba.